Señoras, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la videoconferencia de la capacitación del curso virtual Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos. En esta tarde nos acompañan expositores de la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia de la República. La tarde de hoy se abordará el marco normativo en lo referente a la gestión documental y archivo que todo servidor público debe conocer y en la que se enmarcan los derechos y obligaciones que debemos cumplir. El conocer el marco normativo es tanto de las diferentes posiciones legales que se encuentran vigentes y que norman muchas de las actividades referentes a gestión documental y archivo para cumplir de forma satisfactoria ante los entes de control y salvaguardar de forma adecuada el patrimonio documental de la entidad. Permítame presentarle al abogado Cristian López, que va a ser nuestro expositor la tarde de hoy, un extracto de su currículum. Abogado de los tribunales y juzgados de la República, de la Universidad Cooperativa de Colombia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, con más de 16 años de trayectoria laboral y experiencias en administración pública, derecho administrativo, civil, penal, laboral. Actualmente desempeña las funciones de especialista de asesoría legal en la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia de la República, asesorando principalmente sobre los procedimientos y alcance de las disposiciones constantes en la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. Vamos a tratar el tema, la base legal relevante. Damos paso ya al abogado Cristian López, le damos la bienvenida. Siga, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Me confirman si se encuentra ya compartiendo la presentación? Sí, pero por favor, le estamos viendo con las siguientes. Por favor, poner en pantalla completa. Gracias. Perfecto. Ahí está completo. Gracias. Estamos viendo hasta que el doctor pueda poner la presentación, reiterarles las indicaciones. Los micrófonos van a permanecer silenciados. Ustedes pueden hacer las preguntas, por favor. Anteponiendo la palabra pregunta, el equipo de la dirección de archivo de la presidencia va a estar atento para contestar sus preguntas. Salvo el caso sea necesario, habilitaremos el micrófono. Si le pone desde el inicio, está perfecto ya, doctor. Me regalan un segundito, estamos queriendo darle el formato adecuado. Perfecto, perfecto. Aprovecho también a las personas que entró con número de teléfono, de nombrar, poner su nombre. Es importante nosotros conocer los nombres de las personas que nos están acompañando.
Buenas tardes. Ahí, por favor, me ayudan confirmando. Ahora lo estamos viendo, doctor. Perfecto, muchas gracias. A nombre de la Dirección de Archivos de la Administración Pública de la Presidencia de la República, damos la bienvenida y agradecemos por la invitación a ser parte de este curso sobre la organización de archivos, organización y mantenimiento de archivos públicos. En esta ocasión vamos a resaltar la base legal relevante a fin de que todos los participantes dentro del curso que vienen tratando puedan tener insumos y respaldo normativo que en el día a día les va a ser de mucha utilidad. Sin embargo, de ello, reiterar siempre la predisposición de esta dirección a absolver las inquietudes en cualquier momento sobre este marco normativo. Como ustedes saben, la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos fue emitida por la Presidencia de la República mediante Acuerdo 107 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 487 del 14 de mayo del 2019. Este marco normativo tiene que ver con el uso y aplicación obligatoria en todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado en los que el Estado tenga participación. Este aspecto es de mucha trascendencia, ya que en el día a día, nuestras experiencias y en la absolución de consultas, se nos ha preguntado por muchas ocasiones el ámbito de aplicación de estas entidades respecto a los gobiernos autónomos descentralizados. Es por eso que durante la presentación voy a poner un poco de énfasis para resaltar el marco normativo y la obligatoriedad que tenemos todas estas entidades que estamos sujetas a su cumplimiento dentro del sector público en particular. ¿Cuál es el objeto de la regla técnica? Es el normario, la organización y mantenimiento de los archivos públicos en cada una de las fases del ciclo vital, es decir, desde que nace hasta la determinación de la última determinación de la documentación, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de autenticidad. La autenticidad tiene que ver con lo que es, lo que dice ser. Garantizamos esta autenticidad con la firma de responsabilidad de autoridad competente. La fiabilidad. Esta es la representación íntegra, completa, confiable del documento. La integridad tiene que ver con el carácter de inalterado y la disponibilidad de los documentos de archivo, es decir, lo accesible en cualquier momento. Cuando localizamos, recuperamos, puede ser presentado e interpretado. Pues bien, como les mencionaba, al saber que la obligatoriedad dentro del ámbito de aplicación está dada para las entidades e instituciones del sector público y privado con participación del Estado, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 225, hemos puntualizado los numerales 4, 2 y 4, cuando nos dice qué comprende el sector público. Así podemos ver de que las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado son parte del sector público. Y lo propio, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Ustedes mejor que nadie podrán traer a cotación qué clase de organizaciones, de personas jurídicas, de instituciones que han sido creadas, cuentan los GATS. Podrían ser las instituciones del agua potable, de obras públicas, por ejemplo. En este lineamiento, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras públicas, servidores y servidoras públicas y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Es decir, si el ámbito de aplicación nos dice que es para las entidades sujetas, las entidades del sector público y vemos que los gobiernos autónomos descentralizados
comprenden el sector público, estamos garantizando la prestación del servicio y cumplimiento de las disposiciones, tanto constitucionales como legales. Así, los servidores y servidoras públicos son todas las personas que en cualquier forma y a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Esto para enfatizar a qué instituciones está direccionado el cumplimiento y las personas que están obligadas a tal efecto. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o conocida por sus iniciales como LOTAIP, nos permite conocer el tema de la información, el acceso a la información y por ende la custodia de la información. Y nos dice que en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación, ya que quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública serán personalmente responsables solidariamente con la autoridad de la dependencia a que pertenece dicha información y o documentación. Al ser servidores públicos, por supuesto, lo que custodiamos es información pública y esta se considera a todo documento en cualquier formato que se encuentre en poder de las instituciones públicas. Por lo tanto, que se hayan producido con recursos del Estado. Pongamos énfasis en esto. Información pública es todo documento en cualquier formato y que se ha producido con recursos del Estado. Como les decía, el énfasis tiene que ver con la validez de la documentación electrónica. Esto vemos que en la Ley de Comercio Electrónico, en su artículo 2, nos dice, los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Y estos mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Vale recalcar que cuando un documento se judicializa, cada uno de ellos tiene un proceso a seguir para ser considerado medio de prueba. Lo propio está contemplado en la misma Ley de Comercio Electrónico. Estas disposiciones guardan relación con el Acuerdo 13 de la Contraloría General del Estado, cuando nos menciona que la documentación generada mediante archivos digitales, electrónicos o desmaterializados tendrán el mismo valor jurídico que los documentos físicos. Y emplaza a que las entidades, organismos y dependencias del sector público ajustarán sus procedimientos y operaciones e incorporarán los medios técnicos y tecnológicos necesarios para permitir el uso de la firma electrónica. Como podemos ver, el ámbito normativo se va expandiendo y ya nos va hablando a quienes nos corresponde su aplicación, tanto a las personas como a las entidades del sector público, y ya nos va hablando de las obligaciones, responsabilidades en el cumplimiento de nuestras atribuciones. Como les decía, las responsabilidades que determina la Ley Orgánica del Servicio Público que nos rige, en el cumplimiento de sus deberes hemos resaltado el literal E, que nos dice velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de documentos, en general confiados a su guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias. Es importante resaltar la armonía que guarda con los entes de control, como la concordancia con lo dispuesto en la regla técnica, en su artículo 59, cuando nos menciona que los servidores públicos de la entidad deberá entregar a quienes lo sustituyan los archivos que se encuentren bajo su resguardo, debidamente inventariados y con la suscripción del acta entrega-recepción. Como parte del procedimiento de desvinculación de los servidores públicos, la unidad de talento humano de la entidad deberá solicitar al Archivo Central el certificado de no adeudo de expedientes, siendo este certificado una condicionante para finiquitar la desvinculación.
Podemos también tomar nota y una sugerencia para las unidades de talento humano. Si no tienen incorporado en los procesos de desvinculación, como es del Paz y Salvo, este es un sustento legal de mucha valía para que puedan fortalecer estos procedimientos. Como hemos visto, si nuestra responsabilidad es velar por la economía y recursos del Estado con el uso y reconocimiento de los documentos electrónicos, también vemos que la conservación de documentos que se ha asignado a nuestra guarda corresponde a darle un tratamiento eficiente, más aún en los procesos de desvinculación, en donde solemos omitir estos procedimientos y las consecuencias vienen arrastrándose a los demás compañeros o a las demás unidades técnicas en su debido momento. Al hablar de las responsabilidades, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, como máxima entidad de control, nos habla sobre las responsabilidades y en estas nos determina que estas se dan por acción y por omisión, es decir, por lo que hacemos y por lo que no hemos hecho teniendo que hacer. Y nos dice que las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades. Caso contrario, responderán por sus acciones u omisiones de conformidad con lo previsto en la ley. La gravedad del asunto se va dando cuando estas acciones u omisiones repercuten en la aplicación de responsabilidades administrativas culposas, determinada en el artículo 45 de la misma ley. Y podemos ver que las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado, es decir, todos quienes desempeñamos una actividad en el sector público, estas responsabilidades se establecerán a base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trata y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones contractuales, especialmente las previstas en el título 3 de esta ley. Aquí otra reflexión o sugerencia. Yo les voy a plantear la siguiente pregunta. Si una de las disposiciones de la regla técnica es el cumplimiento de la emisión de la política institucional, y si las autoridades y servidores encargados de emitir esta política institucional no lo ha hecho, podríamos estar frente al establecimiento de una responsabilidad administrativa culposa. ¿Por qué? Recordemos de que es la inobservancia de las disposiciones legales relativo al asunto de que se trata y la disposición de la regla técnica, solo a manera de ejemplo, para citar la emisión de la política institucional, nos dice que la máxima autoridad será quien autorice la política institucional. Si esta tiene un plazo de 120 días desde la emisión de la regla técnica, desde la publicación, es decir, el plazo feneció en septiembre del 2019. Para quienes no hayan cumplido, esta podría ser un claro ejemplo de una posible sanción aplicada por el ente de control. Mucho ojo y mi sugerencia hacia ello. Como podemos ver, el marco normativo ecuatoriano se ramifica, es muy extenso. Sin embargo, nosotros hemos resaltado varios aspectos que, producto de la experiencia y de las consultas frecuentes, se van presentando en esta dirección. Para ello, en este momento, me gustaría tener una dinámica un poquito más de interacción, por lo que me gustaría que podamos ir compartiendo experiencias y consulta respecto al marco normativo, de lo que estoy seguro en la absolución de estas consultas vamos a ir fortaleciendo no solo el conocimiento, sino tener los tips para la aplicación y darle un correcto actuar a los procedimientos establecidos en la regla técnica.
No sin antes agradecerles por la participación y esperando que la motivación hacia las buenas prácticas de la gestión documental se vean fortalecidas. Como les decíamos, nosotros dentro del ámbito de nuestra aplicación estamos prestos para absolver las inquietudes que sean necesarias y efectuar los acompañamientos que la ley y la normativa nos permite. Pueden levantar la mano para poderles habilitar el micrófono. Buenas tardes. En este momento nosotros como dirección queremos escucharles las preguntas y las dudas que ustedes tienen en su diario vivir. Sé que muchas veces en todo lo que es el tema de gestión documental y archivo nos sentimos atados de mano porque no nos escuchan. Pero aprovechen este espacio para preguntarnos, para contarnos cuáles han sido sus experiencias y aprovechar la experiencia de Cristi en el ámbito legal para que puedan tener herramientas para solventar estos escenarios. Ceci pone, pregunta, ¿qué se debe hacer en el caso de que no haya política institucional? Pese a que los plazos, ¿cómo está Cristi? Pese a que los plazos están vencidos, eso no significa que ustedes no la deban realizar. Nosotros les invitamos, como decía Cristi, a cumplir esta exigencia normativa. Si ustedes, en caso que no tengan conocimiento, tengan dudas acerca de este tema, les invitamos que por favor nos contacten para que podamos trabajar con ustedes. Adicionalmente, a la pregunta, en caso de no tener, ¿qué pasa? Los órganos de control aplicarán las sanciones, como lo hemos visto, amparados en el marco normativo que sustenta la inobservancia de las disposiciones legales para tal efecto. Por supuesto, nuestra recomendación es que, aunque exista la inobservancia, lo importante es contar con la emisión, porque en el caso no consentido de que ya inicien las auditorías que realiza el ente de control, es muy probable de que puedan observar un retraso en el cumplimiento, pero no su incumplimiento. Así que esa sería la recomendación. Es preferible que regularicen los procedimientos en caso de no haber emitido hasta el momento su política institucional. Gracias, doctor. ¿Alguna persona que quiera hacer la pregunta, compartirnos, que levanten la mano para poderles dar paso con el micrófono o nos escriben en el chat para poderles habilitar? Lourdes Sabat, le vamos a habilitar el micrófono. Por favor. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Mi pregunta es sobre Contraloría General en el tema de las leyes. Bueno, ¿qué potestad ellos tienen, por ejemplo, cuando nos piden información de alguna auditoría que ellos no están haciendo? ¿Qué potestad ellos tienen para, por ejemplo, llevarse los libros fuera de la institución? Puede ser, digamos, ellos pueden alegar que es por ejemplo, que no hay paso, por paros nacionales, por esto que tenemos por pandemia, y pueden llevarse los expedientes fuera de la institución. No, a ver, los procedimientos de las auditorías están dadas de una manera formal, motivada y debidamente notificada previamente al inicio de esta auditoría. Entonces ellos, cuando generan una auditoría, ya ponen en conocimiento sobre qué asunto y sobre la participación para la obtención de información. Cuando requieren información, lo que hacen es que se formalice el pedido a las áreas que ellos consideran pertinentes, y esa es nuestra obligación. Es decir, si nosotros somos los custodios, puede ser del archivo central, y nos llega el pedido de información, tenemos la obligación de entregarle debidamente certificada, ¿sí? Ahora, otro argumento se encuentra dado en las competencias para los fedatarios. Ahí sí contempla el Código Orgánico Administrativo la facultad de poder prestar un expediente con la condición de poder efectuar la validación para posteriormente entregar
y sentar la razón de que va a ser concedido temporalmente los originales. Pero como le decía, no nos confundamos, son facultades del fedatario para ejercer esta función. Cuando hablamos de Contraloría, la obligación no es llevarse los originales, es pedir información y nosotros cumplir esas obligaciones al margen de lo establecido en las normas de control interno y en la propia ley de la Contraloría General del Estado, en donde tenemos 10 días para absolver dar respuesta sobre los pedidos de información y por excepción debidamente motivada, 5 días más. Pili, ¿sería posible habilitar el micrófono a Lourdes? Porque sería importante conocer el contexto que hace el origen de la pregunta. Tal vez ella está viviendo una situación muy particular que necesitamos conocer las características para entender bien. Bueno, en este caso sí, ellos, bueno, es algo parecido que auditoría solicitó a un departamento información, pero los libros están fuera, o sea, digamos, de la institución. Yo como técnica de archivo, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, yo he pedido a talento humano, pero talento humano me argumenta que no están aquí, que se ha llevado Contraloría. Pregunté a Contraloría y ellos me dicen que ellos tienen normas para, o sea, para llevarse esa información, pero digo, no los expedientes de aquí de la institución, físicos. O sea, sí hay como mandarles las que son copias certificadas, pero me dicen que no, que ellos necesitan los originales, pero digo, dentro de la institución sí, pero fuera no. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como técnica para que esos libros ya vuelta regresen a la institución? Como en el ejemplo planteado, Lourdes, usted menciona de que Contraloría le ha respondido que tiene procedimientos para tal efecto. Sería importante de que ese procedimiento, al momento de ser solicitada la información, pueda ser constatada, no solo verbalmente. ¿Por qué? Si hemos hablado de la responsabilidad, la custodia de la documentación que tenemos cuando ejercemos la guarda de estos documentos que nos corresponde tener, supongamos el hipotético caso de que si hemos prestado a los servidores de la Contraloría General del Estado, como es en el ejemplo planteado, y surge algún deterioro, pérdida o algún evento de que no se puede recuperar los originales y no ha existido la formalidad para el sustento sobre este requerimiento de poderse llevar fuera de la institución los originales, pensemos en quién va a recaer la responsabilidad. ¿Sí? Es por eso de que nosotros como custodios tenemos la obligación de facilitar la información y formalizar las respuestas de pedido de información. Es decir, si ellos requieren determinado curso, me puede ocurrir este momento, o determinado expediente, dejamos constancia de que esa documentación se ha certificado y se ha emitido a la persona responsable de la auditoría. Y ese es un descargo. Recordemos además de que una certificación documental equivale a un documento original, lo cual tiene plena validez legal y jurídica para cualquier evento, más aún para coordinación de las auditorías o exámenes especiales de la Contraloría. Gracias. También tenemos está solicitando la palabra Harold Torres. Voy a habilitarle el micrófono, por favor, Harold. ¿Cómo le va, estimada? Buenas tardes. Soy el compañero de Harold Torres, porque estamos los dos en la misma máquina. Mi nombre es Mateo González. Tengo una pregunta. En mi institución hay una cantidad de documentos que en algún tiempo sufrieron algún siniestro, porque están demasiado deteriorados y ya no es posible recuperarlo. ¿Cuál sería la forma de eliminarlo? ¿Cuál es el proceso que debería de hacer para esto?
Efectivamente, Carol, cuando nosotros estamos frente a un proceso de siniestro o de contaminación de la documentación, la regla técnica nos establece el procedimiento a seguir. Es decir, dentro de los 10 días posteriores a que ha sufrido este siniestro, la obligación de la institución es poner en conocimiento de la Dirección de Archivo de la Administración Pública con los respaldos debidos lo suscitado. ¿Para qué? Para que la dirección administrativa o quien haga sus veces tome las medidas necesarias posteriores para determinar el destino de esta documentación que ha sufrido este siniestro. Ese es el procedimiento y lo que se suele hacer como experiencias de otras instituciones, que si bien es cierto, no está normado, pero atañe a las buenas prácticas de respaldo, tanto frente a los órganos de control como a la línea administrativa institucional interna, es que se constate mediante la presencia de notario público. ¿Para qué? Como ustedes saben, esa autoridad investida de este poder de dar fe sobre los actos, pueda quedar sentada lo que ustedes estarían confirmando o corroborando sobre el siniestro suscitado hacia la documentación. No sin antes de ello poder definir también el grado de responsabilidad, porque como les hemos dicho y se ha resaltado en la normativa relevante, las responsabilidades son de acción y de omisión. El siniestro tendríamos que someterle a investigación para que se determine la responsabilidad de quién hizo o no hizo lo que estaba obligado para prevenir dicho siniestro, excepto los que son de fuerza mayor o caso fortuito, porque tienen obviamente esta justificación, ¿no? Como en el caso de las catástrofes o desastres naturales. Muchas gracias. También está solicitando Pamela Jacome, pero antes de darle paso, voy a leer un comentario que nos ponen en el chat, Pablo en Gracia. Dice, el GAD de Naranjal no tiene un departamento de archivo general. La unidad de contabilidad guarda su documentación para cuando viene la Contraloría facilitar dicha documentación. ¿Me pueden ayudar con un ejemplo de proyecto para la creación de la jefatura de archivo? Pili, no sé si le podemos habilitar el micrófono al señor Pablo para preguntarle una cosita. Solo quiero preguntarle una cosita antes de poderle emitir una respuesta. Por favor, está para que habilite el micrófono, Pablo. Pablo, buenas tardes. Una pregunta, ¿no? No, voy a volverle a habilitar el micrófono. Mientras tanto, le hago la pregunta a Pablo. Pablo, ahí está. Pablo, el estatuto de la institución donde usted trabaja, ¿a qué unidad administrativa le da la responsabilidad del manejo de gestión documental y archivo? Se le cerró, creo. No, sí está habilitado. Al parecer creo que tiene problemas con el audio. No sé si mejor nos escribe en el chat. Si lo puede escribir en el chat, nosotros le leemos. Voy a dar paso a Pamela Jacome en este momento. Pamela, por favor, si puede habilitar el micrófono, gracias. Buenas tardes con todos. Antes de nada, felicitar la gestión que ha realizado la Dirección de Archivo al organizar este curso, que nos es de mucha utilidad a todas las personas que estamos encargados del manejo de los archivos institucionales. Mi consulta es la siguiente. Actualmente estamos manejando expedientes híbridos. En el caso de tener un examen de Contraloría General, ¿este organismo sí nos está aceptando los expedientes así, de manera física y de manera electrónica?
Miren, en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando recibimos solicitudes o pedidos de información por parte de los entes de control, lo que generalmente hacemos como instituciones es extender copias certificadas de sus expedientes. Si nosotros tenemos un expediente híbrido, significará que algunos documentos, o sea, se va a tener que certificar documento por documento, especificando en esta certificación la naturaleza de su existencia. Es decir, aún a la copia certificada de un documento físico lo pondremos como fiel copia del original, mientras al documento electrónico lo haremos a través de una razón de materialización, que es como nosotros nos hemos manejado. Ahí nosotros no estamos yendo contra ninguna ley porque estamos manteniendo la integridad de los expedientes, respetando el origen de cada documento. No sé, Pame, si con esto le aclaré su duda. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a Judith Chamba. Por favor, se habilita su micrófono. Hola, buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos claro. Muy bien, gracias. Mi pregunta va en el tema de lo que indicaba el compañero anterior. El archivo central o lugar donde se está obteniendo toda la documentación ya de la institución, de nuestro GAD municipal, empieza más o menos a finales del 2018. Entonces, cuando nosotros ingresamos, en ese tiempo justamente ingresó mi persona al archivo central, empezamos a recoger alguna documentación que estaba en diferentes lugares, desde el 97 que empieza a funcionar la municipalidad. Pero resulta que en ese lugar donde había la documentación había caído goteras, habían ratas, porque esto es Pichincha, pero climatológicamente es costa. Entonces, por lo caliente había un montón de ratas, insectos y se destruyó un montón de documentación. Esa documentación ya no se la pudo arreglar por ningún motivo, estaba hecho pedazos. Y la que se la logró rescatar, y se puede decir, la tenemos nosotros ahora mismo acá en custodia. Entonces, eso no sé, nunca se hizo ningún proceso de nada, más bien solamente se informó indicándoles con fotografías y un documento a la alcaldía de que esa documentación estaba destruida, pero no se hizo ninguna otra cuestión. A partir de ahí hemos tenido nosotros algunos cambios del personal acá en el archivo y ahora recién nuevamente me regresan otra vez al archivo cuando envían un documento de la dirección del archivo, de la vicepresidencia, algo así. Entonces ahí me regresan nuevamente al archivo donde que ya dicen que si no se ha dado algunos cumplimientos se va a sancionar. Entonces, de nuevo regreso y ahora empezamos nuevamente práctico de cero. Y eso era lo que yo también hacía una pregunta escrita en el chat, donde que nosotros necesitamos contactos, necesitamos comunicarnos para poder ir a un tipo pasantía directamente a la dirección de archivos para poder legalizar nuestro archivo, porque no tenemos ningún documento legal acá de nada en el archivo, solamente ahora por lo menos hemos obtenido la estantería, tenemos las cajas, hemos tratado de desmaterializar en lo que se ha podido, se ha sacado ya las grapas que estaban destruyendo las hojas y hemos hecho ese avance. Ahora tenemos un escáner y estamos tratando de escanear la documentación para que no se siga destruyendo la que fue rescatada, que estaba húmeda. Y hasta ahí hemos avanzado, pero a mí sí me gustaría ya, aprovechando de manera muy importante esta capacitación, porque nosotros queremos ya empezar ya ordenadamente con el archivo. Entonces, esa es mi propuesta a la alcaldía, de que se dé algunos equipos, algunas cuestiones, y bueno, ya las autoridades ahora mismo están ya poniendo atención a esto. Como siempre se lo ha venido dialogando y venido observando durante esta capacitación, el archivo es como una bodega para ir a amontonar la documentación que ya no les entre en las unidades de gestión y nada más, pero ahora ya le han puesto un poco de importancia, yo he puesto algunos escritos y ya están dando la importancia ya del caso al archivo. Entonces, aprovechando todo esto, a mí sí me gustaría, pero ya ir allá para poder de más cerca observar y poder legalizar nuestro archivo.
Gracias, muy amables. Judith, mire, nosotros ya hemos recibido visitas de algunos GATS. En ese sentido no hay ningún problema, las puertas de nuestra dirección siempre están abiertas. Es importante aprovechar el entusiasmo y el interés que tiene usted para llevar por el buen camino al archivo institucional. Sin embargo, hay pasos que son fundamentales en este camino y es el levantamiento de herramientas metodológicas. Nuevamente, yo les pongo a disposición de los servicios que da esta dirección para poder realizar esta actividad de manera conjunta. No, ustedes no están solos. Tan interesados están ustedes en mejorar la situación de sus archivos como de nosotros que logren sus objetivos. Por eso nosotros estamos listos y aptos para iniciar cronogramas de trabajo con cada una de las instituciones donde vayamos trabajando paso a paso. Empezamos con capacitaciones generales y vamos aterrizando a capacitaciones para que ustedes sepan cómo manejar el tema de la política, cómo manejar el tema del cuadro de clasificación y la tabla de plazos. Entonces, si quieren, les voy a volver a poner nuestros mails para que se contacten con nosotros y empecemos a iniciar los trabajos en cada una de sus instituciones. Gracias, Lilian. Teníamos también aquí en el chat, Pablo en Gracia nos decía que al departamento de secretaría, lo que tú le preguntabas, y dice, pero contabilidad tiene su propio archivo en el cual todos los departamentos han traído su documentación. Pablito, ahí yo le voy a responder de esta manera. Aquí lo que nosotros estamos evidenciando es una falta de la definición de los procesos en su institución. Si la responsabilidad del manejo de la gestión documental y archivo recae sobre la Secretaría General, significa que desde esta unidad administrativa se deben iniciar los procesos en este campo y definir la política y definir los flujos documentales. Nuevamente, no se puede hacer estas actividades sin no se tienen las herramientas metodológicas. No sé, Pablo, si ustedes han tenido algún avance o tienen construidas sus herramientas metodológicas. Nuevamente, yo sí quiero hacer énfasis a la necesidad de contar con herramientas metodológicas porque estos instrumentos nos marcan el camino. Una de las chicas de mis especialistas hace una analogía perfecta en la importancia de las herramientas metodológicas. Las herramientas metodológicas son el plano sobre el cual nosotros construimos una casa. Si no tenemos estos planos, vamos a tener una ventana más grande, una ventana más chiquita, un segundo piso sin escaleras y no va a ser funcional. La dirección y el equipo de esta unidad administrativa está comprometido con ustedes de darles el acompañamiento necesario para lograr levantar estos instrumentos. Creo que tenemos ningún comentario de Pablo, tenemos algunas preguntas, pero voy a dar paso a Mayra Borja a este momento. Por favor, Mayra, habilite su micrófono, gracias. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar, escuché que hablaban acerca de los entes de control, en este caso la Contraloría General del Estado. Ellos solicitan información y en los archivos que mantenemos en la empresa nosotros tenemos tanto documentos físicos como electrónicos. En este caso, los documentos electrónicos escuché que se puede sentar una razón de materialización. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, esta razón solamente la podrían realizar las notarías. Entonces, no sé nosotros cómo podemos hacer para entregar los documentos electrónicos a los organismos de control en este caso. Si por favor me pueden indicar esto. Cris, ¿nos puedes ayudar con esta respuesta, por favor? Sí, claro que sí. La documentación electrónica está plenamente reconocida, no solo en la ley de comercio electrónico, en donde nos dice que tiene la misma validez que los documentos físicos,
sino que las mismas normas de control interno ya nos dice que la máxima autoridad dispondrá la adopción e implementación de políticas y procedimientos para la conservación y mantenimiento de archivos físicos, magnéticos, digitales, en atención a las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes, así como incentivar los procesos de digitalización de la información, ¿sí? Esto podemos encontrar en las normas de control interno y hemos resaltado la 405-04 como un ejemplo. Esta información es plenamente válida cuando uno otorga la información, como dicen, o que se tiene física o que se tiene en digital, ¿sí? La integridad que le da a esta información también la podemos ver en el artículo 4 de la Ley de Comercio Electrónico. Ahí nos dice lo que debe contener la documentación para guardar su integridad y por ende su validez. Adicionalmente a eso, al momento que hacemos la certificación de la razón que se hablaba, se puede observar el instructivo para la determinación del alcance en la certificación de documentos electrónicos inmaterializados, cuyo numeral 5 determina el procedimiento para la certificación documental y la razón de certificación. También podríamos remitir esta normativa para que puedan irla conociendo y aplicando, por favor. No sé si hasta ahí está claro o requieren alguna aclaración. Creo que ya estaba claro, se nos fue allá bajo la mano nuestra compañera. Pablo en Gracia nos pone, nosotros como contabilidad escaneamos los documentos, eso es lo que necesito, el acompañamiento. Hablemos, y nuevamente, a todas las casi 300 personas que estamos conectadas hoy en este evento, ratificarles que estamos prestos a ser sus mayores aliados en este camino. Sabemos que no es un camino fácil, sabemos que no todo es color de rosa, porque aún tenemos estas paredes con las que nos encontramos en las instituciones que nos dicen, pero si archivo no más es. Pero por eso mismo organizamos esta charla, para que ustedes tengan artículos, base legal, para que vayan y les digan, no, no es solo archivo, jefe, mire, a usted le puede caer el artículo 45 de Contraloría, de responsabilidad administrativa culposa y porque usted y también cayó en el artículo 40 de omisión. Recuerden ustedes que están viviendo en este momento, estamos entrando a un momento de transición en sus instituciones. Muy pronto vamos a tener elecciones, lo que significa que vamos a tener cambio de autoridades. Y justamente en estos periodos de transición es cuando nosotros, como servidores de carrera, tenemos que garantizar que no haya fuga de documentación. Por eso, tengan nuestro completo apoyo para lograr implementar todos los procesos necesarios dentro de sus GATS. Tomando el tema de la digitalización. A ver, uno tiene que tener muy en claro cuáles son los objetivos de la digitalización. El primer objetivo de la digitalización es que tomar documentos que son de consulta continua, los digitalizamos para garantizar su conservación, ¿cierto? Y también porque son documentos que por la demanda ciudadana o interna de la institución son continuamente consultados. Entonces es mucho más fácil entrar a una base de datos y enviarlos que estar buscando manualmente. Esto hay que hacerlo siempre teniendo en cuenta y estando conscientes de las necesidades y de los alcances que tiene mi institución. Entonces, si ustedes me preguntan, hay que ver, o sea, la digitalización se tiene que ver cada caso para poder establecer cuáles son los alcances que podemos tener en este tipo de proyectos. La digitalización es cara, la digitalización es larga y sobre todo no piensen ustedes que digitalizando estos expedientes se van a librar de los físicos. Entonces, no es por ahí. Yo no digitalizo para destruir los físicos y hacer espacio en mi archivo. No funciona así. Yo digitalizo porque necesito garantizar que este documento se mantenga en el mejor estado posible y hacerlo hasta o sea, que pueda yo acceder a este documento de la parte del mundo en el que yo estoy. Gracias, Lilian. Antes de dar paso a Nati Torres, que nos está pidiendo la palabra,
quiero leer una que nos pone Sheila en el chat, que dice: en el GAT Macará estamos aperturando la regla técnica de archivo, ya que en años anteriores no lo han hecho. Yo tuve que empezar de cero, arreglar a mi modo, realizar mediante dígitos, rótulos e ir poniendo en orden cada departamento que tiene nuestra municipalidad. Gracias a algunos cursos que se ha seguido, he tenido algunos conocimientos para poder llevar adelante a nuestro archivo general. Yo sí sugiero que se nos podía ayudar todo el material necesario paso a paso para poder obtener un archivo de calidad. Voy. Con esto yo doy paso a Nati Torres, por favor. Habilite su micrófono. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que ya me respondieron parte de mi pregunta, que justamente ayer tuve una reunión con el jefe de archivo y yo soy la custodia del archivo financiero. Entonces, cada vez que me pasan al archivo central, yo digitalizo. Y ayer nos dijeron que no era necesario digitalizar, pero por temas de Contraloría, porque cuando la Contraloría hace exámenes especiales, nos pide toda la documentación en físico y digital, y yo prefiero digitalizar. Entonces, ahora acabo de ver la norma de control interno que dice que se motiva la digitalización. Sin embargo, no hay algo que dice que sí sea obligatoria. Esa es la una. O sea, de mi parte lo quiero hacer justamente por temas de conservación y porque a veces se prestan los documentos y regresan incompletos. Y esa sería mi garantía de que se entregó completo. Y la segunda es, yo tengo archivo 2013, que son pagos, hasta 2015 empastados. Yo sé que eso va contra la norma. En este caso, ¿cómo se procede para poder cumplir con la normativa? ¿Les desempasto o les conservo así y simplemente me dedico a numerar para poder entregar al archivo, al archivo general? Muchas gracias. Nati, ¿cómo está? Mire, creo que esa realidad que usted nos está relatando de los empastados lo vivimos todos. Hubo una época, unas décadas diría yo, donde empastar se veía como la mejor solución para garantizar la preservación de los documentos. En este caso, nosotros hacer algo para desempastarles, por ponerles de alguna manera, va a hacer que de seguro los documentos se nos dañen. Entonces vamos a mantener el orden original de esos expedientes. 2013 me dijo, ¿no es cierto, Pati? Del 2013 al 2015. Significa que 2013 estaríamos llegando ya al tiempo de conservación. No sé cómo está su tabla de conservación, Nati, o si tienen tabla de conservación. No tenemos tabla de conservación, pero bueno, tenemos la norma técnica interna, en la que dice que yo debo tener, el archivo de gestión está hasta el primer año, yo debo tener los archivos 5 años, pero por temas de Contraloría los conservo 7. Es decir, 2013, 14 ya puedo pasar al siguiente archivo. Ya, sí, como le digo, en este caso lo importante es no seguir replicando estas malas prácticas, pero lo que ya está empastado lo conservamos empastado. Muchas gracias, sí, y quedaría pendiente sobre el siguiente, sobre el tema de la digitalización. Si por disposición nos dicen que no digitalicemos, hay algún, o sea, yo leo que en la normativa, en la norma de control interno dice que sí. ¿Qué prevalece en este caso? O sea, miren, primero es importantísimo la política de gestión documental de archivo que rija la institución. En esta política a nosotros nos va a encaminar y nos va a direccionar acerca de cómo se va a manejar la digitalización. Los procesos de digitalización son necesarios, en todas las instituciones lo son. Lo que se necesita identificar es qué documentos deben ser digitalizados. Y para poder identificar, y primero para entrar a este tema de la digitalización, que como les digo, que es un proceso largo, es un proceso costoso, primero nosotros necesitamos evaluar la calidad de expedientes que estamos manteniendo, porque puede ser que no estemos, que nuestros archivos centrales, el 30, el 40% sean documentos que no deberían estar ahí y que por ende no deberían ser digitalizados. Entonces, hay que plantearlo por etapas. Si usted me dice, la digitalización son procesos que se deben llevar en las instituciones,
pero se tienen que definir bien los alcances y las metodologías de trabajo. Algo más para adicionar a Nati, es que en la presentación que se está observando en este momento, tome en cuenta la norma de control 410-17, el inciso final, ¿no? El numeral C, conservación de archivos electrónicos. Los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente se conservarán en su estado original en medios electrónicos seguros, bajo la responsabilidad del usuario y de la entidad que los generó. Para ello se establecerá políticas internas de manejo de archivos de información digital. Esto a la par de la recomendación de Lili que lo mencionaba. ¿Esto para qué? Para que se absuelvan las inquietudes sobre la validez. Es plena la validez de los documentos electrónicos, Nati. La confusión tal vez está en la aplicación, ¿sí? Para eso estamos, si es que es necesario profundizar, sea ahora o posteriormente, nos pueden hacer llegar estas inquietudes para profundizar el caso y llegar a absolver las inquietudes, tomando en cuenta la norma de control interno también anterior, en donde mencionábamos la validez de estos documentos electrónicos. Por favor, evitemos rayar la presentación. También un ratito. Voy a borrarles. Ay, perdón. Cerré la pantalla en vez de borrar lo que estaban escribiendo. Es por eso que yo siempre solicito que las personas tengan nombre y no número de teléfonos y nombres de teléfonos. Doctor, mis disculpas, puede volver a compartir con todo. Yo voy, hasta eso voy a leer que está pidiendo opinión Eduardo Purucajas, que nos dice, en el GAD de Quito, mediante resolución AG 2019-002, del 12 de febrero del 2019, emitió la norma técnica de gestión documental. Esta normativa es paralela a la regla técnica. Por ejemplo, la digitalización debe contar con el aval de técnicos de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental. La regla técnica le otorga esa facultad a la Dirección de Archivo de la Administración Pública. Los GAD tienen autonomía, pero no pueden crear sus propias normas. Considero que es una interpretación equivocada de elaborar su normativa institucional. Por favor, su opinión. Gracias. Bueno, yo les cuento una anécdota. Nosotros en Presidencia tenemos nuestro manual interno para el manejo de la gestión documental de archivo. Y lo que hace es tomar como base la regla técnica. Aquí lo que no debería ser es que la regla técnica se contraponga. Es decir, que le contradiga, que mi manual interno, mi política interna se contradiga a la normativa. Si nosotros aterrizamos esta normativa y la especificamos a nuestra gestión y a nuestros objetivos institucionales, no hay ningún tipo de problema. De hecho, muchas instituciones manejamos así porque necesitamos especificar ciertas cosas de manera más precisa. No sé, Cristi, si tú tienes algo más que acotar. Sí, Lili, gracias. La autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, valga la redundancia, radica en un poder constitucional que tiene un orden administrativo, es decir, nace con la nueva constitución para descongestionar este centralismo y cada gobierno pueda administrar sus gobiernos, tanto cantonales, provinciales y parroquiales. Ese término es el que quizás a veces tiende a generarles confusión, pero dentro del ámbito de competencias, como hemos visto, desde la Constitución ya nos dice quiénes comprenden el sector público y por ende el ámbito de aplicación de estas entidades. Los GATS, al ser entidades públicas, tienen este ámbito de aplicación, por ende la obligatoriedad de su cumplimiento. Como bien lo decía Lili, lo que no debe confundirse es la autonomía para normar de manera particular, aislada o peor aún, en contraposición al marco normativo, porque lo único que quedaría sentado ahí es la observación del ente de control y el establecimiento de las sanciones que ameriten en el caso.
Para ello estamos aclarando justamente con esta base legal y poder despejar estas dudas teniendo en claro que el ámbito de aplicación les atañe a los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias. Voy a leer, no sé si es pregunta o comentario nada más de Ricardo Camacho, que dice: el 28 de febrero del 2014 se suscribió un convenio de comodato. En el año 2019 se nombró un nuevo administrador de dicho convenio. El 14 de octubre del 2020 se expidió normativa interna para manejo de convenios, el cual establece el administrador de comodato, una vez que se proceda con el documento que avale el finiquito del comodato, procederá a entregar a la Administración de la Secretaría General el expediente original de forma cronológica para su respectivo archivo. Para la administración del contrato, ha manifestado que no remitirá el expediente ya que no cuenta con información previa desde su designación y de acuerdo al principio de interoperatividad, la normativa interna solo rige desde el 14 de octubre del 2020. Ahí la pregunta: ¿la regla técnica puede solventar si es obligación de la administración, del administrador del convenio remitir el expediente o no? En su defecto, ¿qué podría proceder en el presente caso? Aquí estamos frente a algunas aristas normativas. Un contrato de compraventa, de comodato, es un contrato de préstamo de uso y estas cláusulas contractuales o convenidas son ley para las partes. Esto en primera instancia no tiene nada que ver con las disposiciones de la regla técnica. ¿En qué sentido? En que estas cláusulas que se han convenido son las que regirán tanto para la designación de administradores como se menciona, las obligaciones dentro del préstamo de uso, el plazo y por ende la vigencia o las cláusulas de terminación del comodato. Cuando se habla de la entrega del expediente, es una obligación dentro del contrato de comodato que se tendría que haber cumplido. Hasta ahí es un ámbito al margen de las disposiciones de la regla técnica. Cuando, al ser considerados como documentos de archivo, este contrato y por ende sus resultados, de haber sido valorado previamente como tal, entonces ahí se somete al procedimiento de la regla técnica. Y este expediente tendrá que reunir los requisitos que se establezca tanto para la conservación o, de ser el caso, para un proceso de transferencia. Quizás la duda no está muy puntualizada, entonces por eso me he permitido abrir estos dos escenarios. No sé si esa es la respuesta a la inquietud que se está planteando. De pronto le podemos dar paso al señor Camacho, quien nos está indicando esto. Permítame, por favor. ¿Puede habilitar su micrófono, señor Ricardo Camacho, por favor? Buenas tardes, mucho gusto. Sí, efectivamente, me ayuda la respuesta del doctor López y va en ese sentido. En realidad, sí se separa esto en cuanto a una obligación contractual, pero sí se establecía en el mismo proceso que se tenía que entregar todo el expediente a la Administración de Secretaría General. De acuerdo al principio de irretroactividad que usted conoce, se establece en el Código Civil, la administración del contrato se excusó en cuanto a la entrega del expediente, ya que no lo regía desde el 2020 y también desde la fecha de su designación. Como usted ve, es un contrato antiguo, desde el 2014. Ahora, nosotros nos envió la consulta desde la máxima autoridad a ver si es que era la obligación en sí remitir los documentos desde que se le designó como administradora del contrato y conformar el expediente, o si en efecto se cumplía con el principio de retroactividad. Pero de acuerdo a lo que usted me señala, sí me ayuda solventando en parte la duda. Gracias. Claro, muchas gracias, Ricardo, en buena hora. Ahora, no está por demás enfatizar cuál es la parte que no quedaría claro, porque recordemos que el principio de irretroactividad no atañe solo por la temporalidad. No sé si me explico. Nosotros en los procedimientos archivísticos, si bien es cierto, la regla técnica se emite en abril del 2019,
No quiere decir que porque era un contrato que tenía obligaciones posteriores, como le decía, eso se ventila conforme a las cláusulas contractuales. En lo referente a la entrega del expediente, si lo estoy haciendo hoy, en el año 2022, el principio de irretroactividad no es que se rige a la fecha del contrato, sino a esta presente fecha en la que estoy aplicando los procedimientos de gestión documental. Por lo tanto, al entregar un expediente y voy a hacer la valoración para determinar que son documentos de archivo por su trascendencia y voy a implementar en el cuadro y tabla de plazos de conservación documental, entonces estoy rigiendo ya la normativa vigente y desnaturalizo el principio de irretroactividad porque las condiciones para el contrato eran unas, para la gestión documental son otras y la estaría aplicando en este momento, en el presente. Por lo tanto, me debo regir a las normas de la regla técnica. Gracias. Voy a dar lectura a lo que nos pone Solán Chamba, que dice: en mi GAT municipal tenemos el mismo inconveniente, por más que se ha tratado de organizar, no se puede avanzar por el motivo de que no existe un lugar idóneo para el archivo. Y cuando ingresé a laborar, jamás me entregaron documentos realizando la respectiva entrega como se debe hacer y existe la falta de muchos documentos porque en años anteriores jamás se han preocupado por archivo. A partir del 2020, recién se adquirió un escáner en la unidad de contabilidad y se comenzó a digitalizar documentación. Y si se necesita mucho apoyo, para poder almacenar la información, como debe ser, en orden y resguardada. ¿Ya? Perfecto. Para esta clase de consultas tenemos que ir desmembrando cada acontecimiento. Yo les mencionaba en la normativa relevante que la LOTAIR determina de que no se aducirá falta de normas técnicas para la conservación de documentos de archivo, así como tampoco la omisión de las responsabilidades que como servidores públicos tenemos. Es decir, una vez que se ha dado poco o escaso tratamiento archivístico, quien asume las responsabilidades es quien está ejerciendo estas actividades de archivo, ya sea que existe la unidad como tal o simplemente funge estas actividades. Por eso tenemos que guardar relación también con el orgánico funcional y por ende con la estructura orgánica de la institución. Ahora, estando frente a este escenario, también hay que ir determinando la temporalidad de los expedientes. ¿Por qué? A raíz de la emisión de la regla técnica, se derogaron las normas de igual o menor jerarquía como la anterior norma técnica. Y si es con escaso recurso tratamiento archivístico, antes del 2015 estaríamos frente a la figura de fondos acumulados, en donde va a predominar los principios de procedencia y orden original, y deberemos cumplir y darle el tratamiento establecido para fondos acumulados como una de las sugerencias. Por supuesto, siempre es idóneo profundizar en los acontecimientos y la realidad de los expedientes con los que cuente. Eso como una sugerencia. La otra, determinar desde que funge las funciones, dada que ha habido muchas omisiones, como nos mencionan en la interrogante, sentar con un informe desde que abarca o aboca conocimiento y empiezan a ejercer estas responsabilidades para no tener tampoco ninguna observación de los entes de control. Esa también sería otra sugerencia para la compañera que está asumiendo estas responsabilidades. Así ella, desde ahí al menos va a dejar un precedente de un antes y un después y poderle ir aplicando los procedimientos que determina la regla técnica para la gestión documental. Muchas gracias. Aide nos dice, una consulta, ¿en qué tiempo pierde validez la firma electrónica de un documento? Por ejemplo, si un funcionario ya no labora en la institución y dicen que no es válida la firma,
¿Cómo hacer para validar, por favor? Ya, el ente rector en gobierno electrónico es del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Mintel. Ellos tienen establecido el uso obligatorio de firma EC, que es el aplicativo para verificar y validar la firma electrónica que es reconocida en el país por las entidades que cumplen con los requisitos legales para la emisión de un certificado de firma electrónica, ya que certificados de firma electrónica se puede conseguir incluso gratuitamente, pero tiene que tener esto a la par, ¿no? Que sean emitidos por entidades reconocidas por autoridad competente en nuestro país, como el Arcotel. La forma de validar es por medio del sistema de firma EC. La validez también tiene una temporalidad para el certificado de firma electrónica, pero los acontecimientos administrativos o de control regirán para ese tiempo conforme al nombramiento de autoridad competente que lo emitió. Entonces, los escenarios también varían según el proceso de investigación o de control que serán sujetos de este tipo de documentación. Muchas gracias. Ele Bastidas nos dice, en términos prácticos, ¿cómo se impide la fuga de documentación? Con una La política fuga- institucional. O sea, nuevamente, nosotros debemos limitar o delimitar como institución cuáles son nuestros procesos. Generalmente, ¿quiénes son los que se llevan la documentación? Los funcionarios o servidores que están saliendo de las instituciones. ¿Cómo nosotros logramos como que minimizar? Porque siempre va a haber un riesgo, pero debemos buscar la minimización, o sea, minimizar estas amenazas. Primero, nosotros como instituciones debemos crear una red de custodios de archivos de gestión. Es decir, que si SUGAF tiene 24 unidades administrativas, deberán estar designadas 24 personas que funjan como custodios de gestión. Ellos, al momento de que salga una persona y en total coordinación con el Departamento de Talento Humano, deberán vigilar que la persona saliente entregue todos sus archivos, tanto físicos como electrónicos. ¿Cómo se hace eso? Poniendo dentro de los puntos e ítems de paz y salvo esta exigencia y solicitando la responsabilidad del custodio del archivo de gestión de esa unidad que así lo confirme. Esa es una de las estrategias. Gracias, Lilian. Tenemos a Maggie que nos dice, en el GAT de Simón Bolívar, el área financiera tiene en su archivo de gestión documental desde el año 1996. ¿Cómo sería el trámite a seguir para pasarlo al archivo central? Es importante puntualizar que tanto bajas documentales y transferencias primarias no se podrán realizar en instituciones que no tengan levantados sus instrumentos. Entonces, lo primero que quisiera preguntarle a la persona que nos está levantando esta inquietud es si tienen cuadro de clasificación y tabla de plazos en su institución. Gracias. Jorge Vaquerizo dice, quisiéramos saber si alguna institución tiene instructivo de creación y almacenamiento de expedientes electrónicos. ¿No? O sea, la pregunta más bien atañe a una realidad institucional propia, como podemos ver, entonces es difícil dar esa respuesta desde el ámbito nuestro, ¿no? Pero recordemos que la existencia y validez de la documentación, tanto física como electrónica, atañe a los procedimientos establecidos en la regla técnica que dicen que se le dará el mismo tratamiento para lo físico como para lo electrónico. Entonces, si partimos de ahí, la regla técnica viene a ser este sustento normativo para el resguardo de la información electrónica. Gracias.
Jessica pregunta, ¿los memos u oficios insubsistentes se debe archivar de manera física? Me refiero dentro del sistema Citra. Sería importante conocer ese sistema porque está al margen de nuestra aplicación. En todo caso, todas las comunicaciones que tienen relevancia sobre un proceso administrativo es sujeto de valoración. Es decir, si yo genero un proceso de contratación y este memo es la motivación de la necesidad, por supuesto va a ser parte de un expediente, lo que equivale a ser valorado como documento de archivo, lo cual denota en la conformación de un expediente, y el expediente es sujeto de información de conservación. Si hasta ahí más o menos se equipararía a la consulta, pues se le debería dar un tratamiento para la conservación y trámite de transferencia o procesos de baja según los plazos de conservación que se determina en el cuadro. Este sistema, doctor, fue presentado, es utilizado por el municipio de Quito exclusivamente. Entonces, efectivamente, al ser un sistema para darle un tratamiento como de gestión. Cris, se te cerró el micrófono. Y a mí también. Está cerrado el micrófono, doctor. Así. Les decía que, en efecto, si es valorado como tal, entonces va a ser sujeto de tratamiento archivístico y se le determinaría el destino que corresponda conforme a la determinación y valoración del equipo administrativo de cada institución y del área administrativa. Gracias, doctor. Whitney Tapia nos dice, en el proceso de digitalización, la resolución puede ser mayor a 200 y hasta cuántas hojas digitalizadas se puede mantener en un PDF. Lili, tal vez tú nos puedes ayudar con este aspecto. Aquí las características, aquí lo que va a prevalecer o lo que va a hacer la diferencia al momento de decidir el PPP con el que se va a digitalizar un documento va a ser sus características. Habrán documentos que fueron hechos con una letra muy pequeñita, que si nosotros lo ponemos en 150 PPP, no se van a leer. Y habrán otros que tal vez tengan letras, fuentes más grandes o sean de gráficos grandes que no necesitan tener mucha nitidez. Entonces, ahí, como les digo nuevamente, la digitalización es un proceso costoso porque necesita ser un proceso casi de validación hoja por hoja. Y ahí ustedes van a poder determinar cuál va a ser la resolución mínima que estos documentos van a necesitar para que se pueda ver bien. Gracias. Ahora tengan en cuenta una cosa, a mayor resolución, más pesado va a ser mi archivo. Y mientras más pesado sea mi archivo, nosotros posiblemente ya no vayamos a poder custodiar esta documentación digitalizada en los servidores que tienen nuestras instituciones y va a ser necesario comprar fierro solo para nosotros. Entonces, por eso les digo, cuando hablamos de digitalización es un proceso necesario, pero es un proceso que hay que entrar con cuidado. Se tiene que especificar bien los alcances, determinar bien por qué vamos a digitalizar, qué vamos a digitalizar. Y sobre todo, para entrar a procesos de digitalización, nosotros tenemos que garantizar la calidad de los expedientes. No sé si con eso les pude dar claridad a su duda. Gracias, Lili. Jessica Parra pregunta, por motivos de espacio, ¿cuál es el trámite que hay que seguir para dar de baja o a dónde debería trasladar los documentos del archivo financiero? ¿Podría guiarme, por favor? Nuevamente, yo creo que en esto es algo que vamos a tener que trabajar con todos los gaps que se necesiten. Si no hay herramientas, si no tenemos cuadro y si no tenemos tablas de conservación, no podemos hablar de bajas documentales ni de transferencias primarias. Es por eso que es necesario que ustedes, en este momento, me encantaría poder hacer un paneo de todos para que me alcen la mano
todas las instituciones que tienen. Política, cuadro y tab. No sé si lo podemos hacer, mi Pili. ¿Podemos ponerle en el chat o quieren hacer una? Levantemos manos. Ahí vamos. O lo que podemos hacer es justo dejar de compartir y ver todas las personas que Eso no mismo, pueden sí, sí. habilitar y al que alcen la mano prendiendo su cámara. Voy a detener la compartición, doctor. Y ahí las personas que puedan alzan la mano y las que no prenden la cámara y alzamos la mano y nos vemos. Ahí tenemos 3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, 7. Para los que tenemos, por favor, los instrumentos. Para las instituciones que cuentan con política, cuadro y tab. Ojo, que esto no tiene ningún tipo de repercusión en absoluto, no necesitan mentir, seamos totalmente honestos, porque justamente con las instituciones que no tenemos, queremos empezar a trabajar. Queremos que en la próxima videoconferencia, que tal vez sea el próximo año, volvamos a hacer esta pregunta y tengamos 291 manos levantadas. Y ahí tenemos. Tenemos 1, 2, 4, 5. Aquí en el chat también nos dice solo política. No. En Las Fabio instituciones Alfaro, que tengan las 3 herramientas, las 3. por lo menos sabemos que Flavio Alfaro no tiene ni tabla ni nada. En Puerto Quito nada. Yo voy a leer. Freddy Córdoba nos pone solo cuadro, pero no está aprobado. No tenemos. Bueno, no tiene video, dice. Y Pijapa Chicos, no si tiene no está nada. validado por la Dirección de Archivo de la Administración Pública, cuadro y tabla, es como que no tendrían. Bueno, No tenemos miren, nada, no tenemos. ¿No? En el municipio de Loja no tenemos, también nos ponen 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. como ustedes ven, estamos cerca del 10% de todas las personas que estamos aquí que tenemos instrumentos. Nuevamente, el ejercicio que aquí les pedí no tiene bajo ninguna circunstancia otra que hacer ver la importancia del trabajo en equipo. Y cuando digo trabajo en equipo es que nos tomen en cuenta. Aquí esta dirección no solo está para exigirles. De hecho, vean, la última parte será la exigencia porque estamos conscientes de la realidad de las instituciones y creemos que los primeros pasos son de colaboración. Y nosotros queremos colaborar con todos ustedes para que puedan tener sus instrumentos. Sin instrumentos, no podemos hablar de que estén haciendo una gestión documental de archivos sana en sus instituciones. Entonces, les voy a volver a poner mi mail y espero con todo corazón que el lunes esté lleno de solicitudes de acompañamiento y asesorías. Porque aunque yo sé que muchas veces nos podemos frustrar porque no nos dan presupuesto, porque no nos hacen caso, los primeros pasos que son las construcciones de estas herramientas metodológicas, créanme que el 90% es corazón y compromiso que recursos. Entonces, nosotros queremos ayudarlos a que lo hagan. Sonia nos pone ni el trabajo en equipo ni personal para manejar más de 8,000 expedientes que manejo, nos pone Sonia. Sonia, si gusta le doy paso para que haga la pregunta o quiere escribir en el chat.
Lili, otra vez que nos puedas compartir el mail, nos dice. Sofía Paredes nos pregunta, de existir documentación certificada que no ha sido retirada por los usuarios externos dentro de un tiempo considerable, pese a las insistencias realizadas, estas copias se podrían dar de baja sin la necesidad de realizar ningún proceso o es necesario darle un tratamiento específico. Efectivamente, al no ser un documento de archivo, sino un requerimiento de un usuario o cliente externo, y han hecho la insistencia, entiendo que hoy por el tema de comunicación es más directo y no han retirado, los documentos tranquilamente se les debería depurar eliminándolos tranquilamente, porque no van atados a un expediente como tal. ¿Sí? Eso hay que tenerle presente. Gracias. Gloria nos pone, estamos 287, solo tienen 17 entidades. Es bastante. Pero bueno, estamos iniciando, estamos dándole. No sientan que esto es imposible, no se sientan mal. Esto no fue un ejercicio para que, digamos, nos pongamos en una posición de vergüenza, de ay, nosotros, o de iras, o de frustración, de yo sí quisiera, pero mi institución no me da el apoyo que necesito. Yo hice este ejercicio justamente para ver de todos los asistentes quiénes están un pasito más adelante, pero especialmente para saber con qué institución nosotros necesitamos trabajar. Nuevamente, escríbame, por favor. Nosotros después de la charla la última charla que hicimos con el municipio de Quito y de Montalvo, esperábamos tener ya muchos mails de ustedes pidiéndonos los acompañamientos, pero no hemos tenido ninguno. Nuestra razón de ser es brindarles este soporte técnico y aportar para que ustedes logren sus objetivos. Entonces, somos sus mejores aliados, somos sus más fieles aliados, no los mejores, pero sí somos los más fieles, porque creemos en esto. Este trabajo a nosotros nos enamoramos de los archivos. Creemos que el cambio de los archivos y de las instituciones en este campo es posible. Tómenos en cuenta. Gracias, Lili. Aquí Sonia Paredes nos dice, ¿debe existir documentación? No, perdón, esta ya le leí, mil disculpas. Es que tenía tantos contestaciones que ya me perdí. Jessica Ocampo nos dice, Sonia y yo somos dos y solo estoy dando apoyo, no hay personal ni partida para que cubran esta vacante muy necesitada para la empresa. Pamela Jacome nos dice, tengo una inquietud sobre los exámenes de auditoría de la Contraloría General del Estado. Este organismo pide la documentación a todos los responsables del proceso. Ejemplo, director financiero, director de obras públicas, administrador de contratos. Con la aplicación de la regla técnica, ¿solo debería pedir a Secretaría General? En efecto, en esta pregunta ya está implícita una respuesta muy valiosa que amerita que todos la tomen en cuenta. Cuando la conformación de expedientes, por ende, los documentos no se pueden duplicar, se entendería que el expediente es uno solo y este está conformado por documentos originales, ¿sí? Entonces, el requerimiento de Contraloría, muy aparte de que lo haga a la máxima autoridad, a las direcciones o a determinada unidad administrativa, puede ser incluso hasta una estrategia. Lo que va a derivar es de que la institución canaliza al área respectiva, como ya lo decía, por eso tiene parte de la respuesta, al área responsable o custodia del expediente para que emita la respuesta y por ende la certificación de documentos. Eso derivaría en una observación de una buena práctica de gestión documental, incluso hasta de observaciones con estos instrumentos legales por parte de la Contraloría.
ya que podría ser de que un área administrativa por responderle y que no haya observado los procedimientos de gestión documental, haya tenido un expediente con copias y remitió solo copias. Entonces ahí también se podrían observar de que no se está cumpliendo lo dispuesto en la regla técnica. Gracias, doctor. Sonia Pisco nos dice, ¿una serie documental puede denominarse como documento que respalda la gestión? Y Pili, discúlpeme, no la escuché. ¿Me puede repetir, por favor? Claro, con gusto. Sonia Pisco nos dice, ¿una serie documental puede denominarse como documento que respalda la gestión? Personalmente, yo no iría con esa denominación. Entonces, miren, yo aquí les voy a presentar a mi equipo para que vean que no soy solo yo. Les voy a ver, mis chicas, vengan por acá. Aquí, y Cristi, llámale al José al lado tuyo para que se den cuenta el equipo que está presto para ayudarles a todos. Aquí les presento a las chicas de la unidad, es Evelyn, Anita y Cris. Estamos y también. allá están en cambio los chicos, que nos dividimos en 2 oficinas para no hacernos mucho ruido. Ahí está el Cris y está el José. Personalmente, y ahí sí yo voy a abrir el debate porque generalmente así trabajamos en esta unidad. Cuando tenemos una duda, que mis chicas dicen duda existencial, nos empezamos a conversar y empezamos a sacar empezamos a contrarrestar nuestros criterios para encontrar un punto medio. Yo personalmente les diría que yo no estoy de acuerdo con esa denominación. O sea, partiendo desde el tipo de documentación que estamos manejando, la regla técnica que nos dice que todo lo que se considera como respaldo dentro de la identificación de documentos de archivo no se consideran documentos de archivo. Al no ser un documento de archivo, básicamente no debe cumplir regla técnica y por obvias razones no va a ser cuadro o tabla. Nosotros cuando trabajamos a nivel de series documentales, trabajamos con agrupaciones de documentos de archivo, por lo cual tenemos que procurar que sus nombres sean fáciles de entender, sean nombres cortos y normalmente no utilizamos las nomenclaturas varios, otros, enviados, recibidos, misceláneos, ni tampoco respaldo de o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque normalmente estas denominaciones están asociadas con todo lo que es documento de apoyo administrativo, que dentro de la regla lo tipifica como un documento que no es archivo. Entonces, mi criterio personal en función a ese análisis es que no es una serie documental porque tal vez queremos incluir como serie documental documentos que no son de archivo. Entonces, para nosotros levantar cuadro y tabla, lo primero que hay que identificar si el documento es de archivo o no. Si es de archivo, cumple y seguimos el resto de parámetros que nos pone la regla, pero si es que no es de archivo, no debe por qué estar en el cuadro, porque lastimosamente no es un documento que se deba estudiar. Mi criterio personal en función de la regla. Chicos, ¿alguien quiere decir algo más? Sí. Muchas gracias. José. No, está justo, coincidimos con Ana María. Los documentos de archivo son los documentos originales que cumplen ciclo vital. Los respaldos no se consideran los documentos que cumplen un proceso archivístico. Muchas gracias. Yo estoy leyendo el chat y todos de los que sigo leyendo necesitan acompañamiento para todo el tema de archivos. Están del registro de la propiedad de Quinin, del registro de la propiedad, y muchos compañeros que están poniendo que sí necesitan el acompañamiento para poder realizar su archivo. Creo que es un clamor de todos los participantes que están dentro del curso. Yo creo que el curso también ayuda para que tengan la guía para poder hacer su gestión de archivista, ¿no? Sí, por favor, nuevamente. Ya, ahorita ustedes ya conocieron a mi equipo. Y no que yo quiera chinchosear a mi equipo, pero son personas y profesionales excelentes. Y que están, en verdad, logran crear la empatía, se preocupan, se dan el tiempo para entender las realidades de cada institución. Porque el archivo es como un ser vivo. El archivo del GAD de Guaranda no se va a parecer al archivo del GAD de Ibarra.
El archivo del GAD de un municipio del oriente va a tener particularidades que uno de la costa no va a tener. Por eso nosotros trabajamos de manera específica y hacemos asesorías personalizadas. Nubia nos dice, por favor, ¿nos pueden indicar cómo podemos gestionar el acompañamiento para el proceso? Escribiendo el correo que nos ha puesto Lili todo el... A ver, aquí hay dos formas, mi Pili. Una, lo podrían hacer de manera formal a través de un oficio dirigido a mi persona. Yo soy Liliana Ortiz, directora del Archivo de la Administración Pública de la Presidencia. Y otro, hacerlo de manera directa a los correos electrónicos que ya les describí en el chat. El correo, uno es mío y otro es de Anita María, que es la persona que en este curso nos está dando el backup. De ahí, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una primera reunión con cada institución para hacer un diagnóstico y un plan de trabajo. Y a partir de ese plan de trabajo se hace un cronograma de actividades. Muchas gracias, Lilian. No tenemos más preguntas, creo que se ha contestado todas las preguntas que estaban en el chat. Ahorita solamente nos están diciendo que no hay, que necesitan el acompañamiento. No sé si tenemos alguna pregunta adicional o podemos ya dar por concluida esta videoconferencia. Sonia, usted puede abrir su micrófono porque nos creó una duda su pregunta. En un inicio pensamos que eran documentos de respaldo, pero ahora son tal vez los informes de gestión de los funcionarios que van saliendo. Tengo dos Soñas, Sonia Maritza Santamarín, Sonia Melo, Sonia Pisco. Me parece que de es Sonia Pedro Pisco. Moncayo Pisco ya. Por favor, habilite su micrófono. Ya está habilitado el micrófono, Sonia, no le escuchamos. Está bloqueado, no. Está ya activado, qué pena. En todo caso, mientras Sonia logra conectarse, es importante que sepa que el cuadro puede ser susceptible de actualización en cualquier momento. Entonces, si este es el antecedente más idóneo, sería bueno gestionarlo, ponernos en antecedentes para que se actualice. Está habilitado el micrófono, pero no la escuchamos. Muchas gracias, nos pone. Intenta nuevamente, Sonia, a que abra. ¿Me pueden indicar con qué persona debemos coordinar? Nos pone Sonia mismo. Ahí están los datos de Lilian para que puedan comunicarse con ella. Estimada Lilian, no sé si comenzamos procediendo ya con el cierre del evento. Nos brindas tus palabras, tus conclusiones de esta tarde muy dinámica. Expresarles a todos de parte de la dirección nuestro compromiso y nuestras ganas de aportarles y ayudarles en los procesos técnicos.
Por favor, esperamos con ansias todas sus solicitudes y trabajemos juntos. Yo sé que el área de archivos es olvidada. Yo sé que el área de archivo no tiene a veces las puertas abiertas como nosotros lo merecemos. Pero eso no significa que no se puedan hacer cosas importantes. Y ahí yo le voy a tomarme el ejemplo de Osvaldo, que es la persona que en este momento está trabajando en el GAT de Montalvo, que llegó con una situación muy similar a la de todos en algún momento. Cuando llegamos a direcciones de gestión documental llenas de documentos, sin presupuesto, sin mucha atención de las autoridades, pero que en el caso de Osvaldo no le impidió, a pesar de ser una única persona quien está trabajando en el área de archivo, hacer cosas y empezar un camino realmente exitoso. También yo sí les quiero llamar a que se cooperen unos a otros. Yo estoy segura que Osvaldo en este caso no va a tener ningún inconveniente de compartirle su experiencia en el levantamiento de la plataforma que él está usando actualmente en el manejo documental en la institución. Así como cualquier inquietud, acompañamiento, asesoría que sea dirigida a esta unidad va a ser atendida de manera exitosa. No es un trabajo que ustedes lo tengan que hacer solos. Estamos aquí para apoyarles. Y muchas gracias a AME por darnos esta oportunidad y este espacio de interacción con los GATS. Muchas gracias, doctor. No sé si nos brinda sus palabras de cierre, por favor. Encantado, más que nada agradecidos con ustedes porque esta tarde ha sido de bastante estímulo, nos complace en lo personal, me siento muy agradecido, muy motivado porque ver el interés de que en el día a día vamos despejando dudas. Hoy ha quedado sentado de que podemos dar un paso y bastante grande para fortalecer la gestión documental y archivo. Reiterar la predisposición, como les hemos dicho, estamos a las órdenes siempre. Los canales de comunicación están dados. Les deseamos éxitos en todo lo que vienen haciendo en todos los GATS y por favor, con toda confianza, recurran a lo que les parezca, desde lo más simple hasta lo más complejo, que con todo gusto estaremos para absolver las inquietudes. Muchas gracias y también una excelente tarde. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por haberse dado cita. Quiero dar unas instrucciones para ya estamos por finalizar el curso. El curso va a estar abierto, las evaluaciones hasta el 17. Hay una evaluación del curso, el cual solicitamos muy gentilmente lo hagan, ya que la evaluación que ustedes hacen al curso nos permiten mejorar, sacar lo que no fue mejor y ponerlo lo mejor que podamos. En relación a un participante, una participante nos estaba preguntando que mañana hay una videoconferencia. Esa videoconferencia justo se cambió porque mañana es feriado y es por eso que hicimos el día de hoy. Entonces, no está esa. Les pedimos también muy gentilmente actualizar el perfil de los participantes, revisar nombres y apellidos con el fin de que cuando tengamos que elaborar los certificados estén con los nombres completos y bien escritos, por favor. Natalie está levantándonos la mano. Le doy la palabra, por favor. Le escuchamos, Natalie. Algo pasó con el micrófono, no le escuchamos. No le escuchamos, Natalie, no sé qué pasó. Con todo, voy ahorita a habilitar ya los micrófonos a todos los participantes para que puedan ya despedirse. Agradezco mucho a nombre de la AME la relación que ha habido con la directora de archivos de la Administración Pública para hacer realidad este curso que nos ayuda mucho a todos los municipios con el tema de archivos. Están habilitados los micrófonos.
Si vamos a hacer un nuevo curso, eso tenemos que conversar con la presidencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalie, díganos. ¿Aló? Le escuchamos, Natalie. Ya. ¿Cómo están? Buenas tardes.